Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Vamos a desarrollar la segunda parte de la carpeta de recuperación tercer grado de secundaria. Empiezo con este grado ya que la primera parte ha sido el video más visto y donde han habido más suscriptores. Por eso tienen que compartir el video y suscribirse también al canal. Empezamos entonces tercer grado de secundaria. Habíamos desarrollado la primera parte que corresponde a la primera experiencia con sus dos actividades. Así de que hoy día estamos desarrollando la segunda parte y luego vamos a dejar digamos las otras experiencias para otro video. Todo esto ya lo habíamos desarrollado, la primera parte, revisar el canal si en caso hay un visitante nuevo en nuestro canal. Bien, actividad 2 también lo habíamos hecho. Cada experiencia tiene dos actividades, son 4 experiencias, por lo tanto serán 8 actividades. Bien, hasta aquí nos habíamos quedado. Vamos con la experiencia de aprendizaje número 2, tercer grado. Construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. Planteamiento de la situación. El Perú es un país respetuoso de Estado de Derecho, es decir, promueve que se reconozca y valore. Bueno, vamos de frente a la actividad. Ya la competencia resuelve problemas de gestión de datos sin incertidumbre. Bien, las dos actividades de esta competencia. Recogemos y organizamos datos sobre la discriminación en la comunidad. Bien, bueno, es de la competencia de gestión de datos. Ahora nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad? Para responder esta pregunta, iniciaremos primero un estudio en el que recopilaremos datos a través de una encuesta y luego los organizaremos en tablas de frecuencia que nos permitan producir nueva información. Finalmente tomaremos en cuenta la nueva información al momento de plantear las conclusiones que serán el sustento para la propuesta de acciones en el proyecto participativo. Para iniciar nuestro estudio y responder la pregunta sobre cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad, identificaremos el objetivo de estudio, la población o la muestra y la elaboración de nuestro cuestionario que nos permita recoger los datos que necesitamos a través de una encuesta. Para ello completamos el siguiente cuadro. ¿Cuál es el tema de estudio? Pues la discriminación de mi comunidad. ¿A quiénes vamos a encuestar? A miembros de nuestra comunidad. Lo de azul son las respuestas. ¿A cuántas personas vamos a encuestar? Bueno, aquí va a depender, ¿no? Yo he puesto 40 personas. Depende de cuántas personas pues encuestas. ¿Qué tipo de variables vamos a considerar en la encuesta? ¿Cuáles son? Bueno, variables cuantitativas como edad y variable cualitativa como sexo, motivo de discriminación, lugar de discriminación. ¿Cuál será el objetivo de la encuesta? Bueno, averiguar cómo se manifiesta la discriminación en mi comunidad. ¿Qué preguntas vamos a considerar en la encuesta? Aquí hay unas posibles preguntas que posiblemente ustedes también las cambien. ¿Cuál es tu edad? ¿Alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad? ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? ¿En qué lugar fuiste discriminado? ¿Alguna vez denunciaste un hecho de discriminación? ¿Cuál es el propósito de cada pregunta? ¿Qué preguntas recogen los datos? Determinar los intervalos de edad en cuál de las personas son más o menos discriminadas, determinar las veces que se han sentido ser discriminados, analizar los motivos más comunes de discriminación en mi comunidad y si las personas discriminadas denunciaron el hecho. La pregunta que recoge dato cuantitativo es la edad. ¿Qué título tendría la encuesta? Hay que ponerle un título a la encuesta. Aquí he puesto un posible título, encuesta sobre la discriminación en nuestra comunidad. Consideramos que las preguntas nos permiten recoger los datos que necesitamos para el estudio, porque claro, las preguntas que se harán en la encuesta sí permitirán recoger los datos que necesito para mi estudio. Recuerden de que el título, la pregunta, las variables, los tipos de variables, todo tiene que ir de acuerdo al tema, ya que recoger y organizar datos sobre la discriminación de la comunidad. Bien, entonces aquí, bueno, esta encuesta te la han dado. Esta encuesta se ha propuesto ahí, no es que has tenido que hacerla, pero si es el caso de que tú la quieres modificar, la modificas. Pero si se modifica, lógicamente que se modifica toda la solución que yo presento, ¿no? Entonces ahí hay una posible encuesta que, como digo, la pueden ustedes modificar. Bien, vamos respondiendo por acá. Dice, tener en cuenta que es el momento de aplicar la encuesta. Recordemos a quiénes y a cuántos vamos a encuestar, así como el medio más pertinente para realizarla. Por ejemplo, por WhatsApp, correo electrónico, bueno, en fin. Por acá nos dicen, ahora que ya recopilamos los datos, es necesario organizarlos. Para ello respondemos las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos organizar los datos que recogimos con el cuestionario? Bueno, los datos que recogí en el cuestionario lo puedo organizar en tablas de frecuencia.
puede ser una tabla por pregunta, o sea, por cada pregunta que se ha hecho, una tabla de frecuencia. Si la variable es cualitativa o cuantitativa, ya se verá qué tipo de tabla es, ¿no? Bien, ¿qué características tendrá la tabla de frecuencia? La distribución de frecuencia o tabla de frecuencia es una ordenación en forma de tablas de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Las frecuencias más comunes son la absoluta, la relativa y relativa porcentual. En el caso de una tabla de datos agrupadas, esta debe elaborarse según las reglas de la estadística para organizar los intervalos. Hay que recordar aquí también que en estas tablas está la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa porcentual acumulada, por si acaso. Ya no las he puesto, pero ahí ustedes la pueden precisar. Bueno, acá te han dado un Explora. En el Explora están, digamos, cuestiones teóricas, recursos que tú puedes utilizar, leer, ¿no? Claro, ahí está el proceso de cómo se hace una tabla de frecuencias con datos agrupados en el caso de la variable edad de nuestra encuesta. Así de que leer detenidamente esto para que puedan ustedes comprender, porque aquí está cómo es que se hace, digamos, los intervalos, cuál es el ancho común, cuántos intervalos voy a hacer en mi tabla y todo eso, ¿no? Muy bien, entonces ahí está la explicación. Incluso también se explica qué es la marca de clase. La marca de clase también es un dato numérico muy importante para hallar luego las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad, ¿no? Claro que sí, ahí está. Bien, vamos a ver acá. Elaboramos la tabla de frecuencia para la variable edad. Ver el ejemplo anterior que te han dado en la sección recursos. Considere que ha encuestado a 40 personas, determina el dato mínimo y máximo, que son edad mínima en este caso y máxima de las personas encuestadas. Pueden considerar la mínima de 12 y la máxima de 60. Bueno, es un dato que se ha dado ahí. Esto dependerá de los datos que han recogido en la encuesta. Determina el número de intervalos, determina la amplitud del intervalo, nombre a cada uno de los intervalos y también calcule la marca de clase de cada uno de ellos. Ahora construya la tabla de frecuencias. Muy bien, suponiendo que estas son las edades, digamos, de las 40 personas que tú has recogido de los datos. Aquí está, aquí lo presento en este cuadro, ¿ya? La mínima 12 y la máxima 60, por acá está la máxima, ¿no? Bien, ahora determinamos los siguientes datos aplicando las fórmulas de la teoría. Número de datos hay 40 personas encuestadas. Valor máximo 60, aquí lo buscas, acá está 60. Valor mínimo 12, rango 48. ¿El rango qué es? El rango es, así como te he explicado en la teoría, la resta del máximo dato con el mínimo, 60 menos 12, 48. Número de intervalo 6, profesor, ¿cómo se ha sacado este 6? Revisa la teoría. Amplitud 8. Profesor, ¿cómo se ha sacado ese 8? También revisa la teoría. Hecho eso, pues tienes que revisar la teoría, ¿ya? Para que lo entiendas, porque si me pongo a explicar voy a, digamos, a detalle, aparte de que estas clases también están desarrolladas en nuestro canal. Claro que sí, se ha hablado bastante de estadística en nuestro canal. Bien, luego de eso, ahora sí, se elabora la tabla de frecuencias. Entonces, profesor, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. ¿Por qué? Porque pues intervalos te ha salido 6 aplicando las fórmulas. La amplitud 8. ¿Qué quiere decir? Que tú tomas el primer el dato mínimo que es 12 y luego te vas de 8 en 8. 12 más 8, 20. Luego 20 más 8, 28. 28 más 8, 36 y así. Hasta que llegues al último límite superior que es 60. Muy bien, entonces las marcas de clase ya saben que son los puntos medios tanto del límite inferior como del límite superior. 12 más 20 entre 2. Ahí está 16. ¿Cómo sale este 24? 20 más 28 entre 2 y así. Las marcas de clase. Esto sí, tener bastante cuidado. Esto tú tienes que contar. Profesor, hay 6 personas que tienen de 12 hasta antes de 20. ¿Y dónde están? Aquí está, tienes que contar, ¿no? Hay 8 personas que tienen de 20 hasta antes de 28 años. ¿Dónde están esas 8 personas? Aquí tienes que contar. Y así se sacan las frecuencias, digamos, está desarrolladito esto, ¿ya? Porque esto lo he pasado a una plantilla de Excel y lo ha contabilizado casi automático. La frecuencia acumulada ya sabes cómo se extrae, ¿no? Todo esto lo voy a remarcar de azul para que tú precises de que todo lo que está de azul aquí, a ver, vamos a ver, digamos, es la solución. Todo esto lo que se tiene que presentar.
Ya, aquí está la frecuencia relativa, que no es más que cómo se extrae, ya sabes, dividiendo cada frecuencia entre el total de datos. 6 entre 40, ahí está el valor, ¿no? 0.150, 8 entre 40, ahí está 0,2, 9 entre 40, ahí está 0,225. A todo lo he completado con 3 cifras decimales. Aquí está la acumulada, aquí está la frecuencia porcentual, que no es más que la multiplicación por 100 de toda esta frecuencia relativa, y aquí está la acumulada. Acá debe dar 40 siempre, acá debe dar 1 y acá debe dar 100%. Muy bien, continuamos. Luego elaboramos dos tablas de frecuencias para estas variables cualitativas. No te piden elaborar todas las tablas, aquí como mínimo he hecho 3, entonces la más importante para tu grado, tercer grado, es esta de tablas de datos agrupados. Ahora, tabla 2. Para la pregunta, ¿alguna vez sintieron discriminación? Eso está en tu encuesta. Sí y no. Sí 15, no 25. Ahí está. Ahí está con su frecuencia relativa y ahí está también con su frecuencia relativa porcentual. Y otra tabla 3 de la pregunta ¿cuál fue el motivo de discriminación? Color de piel. Todas estas digamos opciones están en tu encuesta. Ahí están sus frecuencias absolutas, ahí están sus frecuencias relativas y acá está su frecuencia porcentual. Muy bien, leemos y analizamos la información de las tablas de frecuencia. Para ello nos ayudamos con las siguientes preguntas. ¿Qué información podemos obtener de ellas? Bueno, acá te doy un posible análisis, ¿no?, de la información. Según la tabla 1 podemos decir que las personas que tienen entre 28 a 36 años y las que tienen entre 44 y 52 años son las que más son discriminadas, y las personas que tienen más de 52 son las que son las menos discriminadas. De la tabla 2 al 37,5% de los encuestados fueron discriminados alguna vez, y de la tabla 3 el motivo más frecuente de discriminación es el más común en mi comunidad, es el de por sus costumbres. Ese es el motivo más frecuente. Acá dice, ¿qué podemos decir sobre la discriminación en nuestra comunidad? No tanto las preguntas se parecen, porque esto sería como una conclusión ya general. Ahí te lo dejo también, ahí te dejo la propuesta, ¿ya? Bien, luego dice, elabora un histograma con la tabla número 1. Elabora un histograma con la tabla número 1. Recuerda que de los datos agrupados elabora un histograma. Aquí te están dando un ejemplo, ya, para que lo analices. Entonces, elabora tu histograma aquí. Entonces, este es el histograma, solamente histograma porque también está el polígono, ¿ya? Bueno, acá se ha elaborado el histograma de la variable edad, ¿no?, de la tabla número 1, edades de los encuestados. Acá están los intervalos, son barras pegadas, no se vayan a olvidar, y acá está la frecuencia. Elabora un gráfico circular para la tabla 2. Claro, ¿alguna vez fuiste discriminado? Sí, color azul, no color rojo. Ojo que esto háganlo en el mismo Office. Ya, en el mismo Office, porque la abertura, digamos, el ángulo de cada sector circular no es cualquiera. El ángulo es que se mide en grados hexagesimales, es directamente proporcional a la frecuencia, a cualquiera de las frecuencias. Elabora un gráfico de barras para la tabla 3. Muy bien. También sería lo más adecuado el gráfico de barras, ya que hay varios tipos de variable, color de piel, nivel de ingreso, rasgos físicos. Esto es para la tabla número 3, ¿no? Siempre debe ir un título, motivo de discriminación, ahí está. Ahora contesta las preguntas, ¿qué información presentan los tres gráficos? Ahí te dejo una posible respuesta. Ya, es similar a lo que te pedían analizar en las tablas, ¿no? ¿A qué conclusiones puedo llegar en el problema de discriminación de mi comunidad? Ahí también te dejo otra posible respuesta. ¿Ya? Porque ya esto sería la conclusión final. Ya. Bien, reflexiono. ¿Qué acciones puedo tomar o gestionar para contribuir a la no discriminación en mi comunidad? Bueno, gestionar atención psicológica, asesoría legal y atención médica en el caso de ser necesario, y solicitar por los pobladores reconocer el cambio de identidad de las personas, promover campañas de concientización en las escuelas y en el municipio de mi comunidad. Bueno, ahí te dejo también una posible respuesta a esa pregunta. Vamos a la actividad 2 de esta competencia. Ojo, que ha sido regular esta actividad 1 porque te piden tabla de frecuencias y el histograma también. Interesantes. Actividad 2. Resolvemos situaciones que involucren las tablas de frecuencias para datos agrupados e histogramas. Entonces, aquí en esta actividad 2 te han dado, digamos, una situación, dos situaciones aquí para que resuelvas. Bueno,
A ver, dice, un aspecto ligado a la discriminación es el racismo, que es un fenómeno social que tiene diferentes componentes que se materializa en la exclusión y vulneración de los derechos y libertades. Bueno, esta es una lectura de introducción. De aquí se desprende dos situaciones. Situación 1. El siguiente histograma contiene información de las edades de un grupo de personas que fueron discriminadas en algún momento de su vida. Ajá, muy bien, qué bonita figura. Ahí está el histograma. Ahora dice, ¿qué tanto por ciento representan las personas que tienen de 24 años a más? ¿Qué porcentaje representan las personas con menos de 18 años? Muy bien, ajá, vamos a ver. Entonces, lo que tenemos que hacer es traducir, pasar estos datos del histograma a una tabla de frecuencias. Claro que sí, porque mira, la primera barra nos dice de 12 a 15 años hay 40 personas, de 15 a 18 hay 60 y así. Y vamos sacando la frecuencia porcentual de una vez. Bien, ahora sí, con esta tablita yo creo que sería más bonito contestar la pregunta, más organizado, ¿no? ¿Qué tanto por ciento representan las personas que tienen 24 años a más? Entonces sumamos, 24 años a más quiere decir desde 24 hasta el último intervalo, 32 más 16, 48%. ¿Qué tanto por ciento representan las personas con menos de 18 años? Ah, las de menos de 18 años están en los dos primeros intervalos, 16 más 24, 40. Y si de las personas encuestadas el 40% son varones, ¿cuántas mujeres fueron las encuestadas? Si hay 40% varones, entonces es lógico concluir que hay 60% mujeres. Entonces, ¿cuánto es el total, profesor, de personas encuestadas? Acá está, 250, porque ha sumado todas estas frecuencias. Ahí te sale el total de datos, 250. Entonces es cuestión de calcular el 60% de 250. 60% significa 60 entre 100 por 250 te sale 150 mujeres, ¿no? Porque eso es lo que nos están preguntando. Bien, esta situación 2, un grupo de personas que trabaja de ayudante en una fábrica clandestina muestran sus sueldos en la siguiente tabla de frecuencias. Un grupo de personas que trabajan de ayudantes en una fábrica clandestina muestran sus sueldos en la siguiente tabla de frecuencias. Wow, miren esos sueldos bajos, ¿no? Deben ser sueldos mensuales seguramente. Bueno, bajísimos. Es una fábrica clandestina, pues, donde no hay situación de reclamar derechos, sino los botan a los trabajadores, ¿no? Poquísima plata. Entonces sueldos de entre 400 a 450 soles, de 450 a 500 soles y así hasta el último de 600 a 650 soles. Responder estas preguntas. ¿Cuántas personas ganan más de 400 soles pero menos de 600? ¿Qué tanto por ciento de personas ganan menos de 400 soles? ¿Qué intervalo de sueldo tiene el más alto porcentaje? ¿Qué acciones podría tomarse ante esta situación de sueldos discriminatorios? Qué bonito. Elaboramos una tabla, entonces similar a la situación anterior, lo que vamos a hacer es elaborar una tabla ya con su frecuencia, digamos, lo nuevo es esto, ¿no? Que sería su frecuencia relativa porcentual, porque todo esto nos está dando, digamos, aquí en el dato, ¿no? 9, 4, 7, 12, 8, ahí está 9, 4, 7, 12, 8, en total hay 40 personas. Muy bien, entonces contestamos, ¿no? Dicen, ¿cuántas personas ganan más de 400 soles pero menos de 600? Ah, más de 400 pero menos de 600, son estas. Todo esto que yo estoy sombreando. Solamente se deja el último intervalo. Entonces 22,5 más 10 más 17,5 más 30% se suma y eso da 80%. Ahora recuerda de que estas, digamos, frecuencias relativas porcentuales se obtienen dividiendo 9 entre 40 y luego multiplicando por 100. Ahí te sale 22,5. Igual para todas, ¿no? Muy bien, ¿qué tanto por ciento de personas ganan menos de 450 soles? Menos de 450 soles son estas dos, 22,5 más, menos de 450 nos dicen. Entonces solamente es el primer intervalo, porque estas son las que ganan desde 400 hasta antes de 450 soles. Entonces 22,5. Y la pregunta dice, ¿qué intervalo de sueldo tiene el más alto porcentaje? Ah, bueno, pues eso nada más con... digamos, contestando con la que tiene más alto porcentaje, ¿no? ¿Quién tiene más alto porcentaje? A ver, ¿no? De 550 hasta antes de 600 soles. Entonces este es el intervalo.
Ojo profesor, que ahí había otra pregunta: ¿qué acciones podría tomarse ante esta situación de sueldos discriminatorios? Bueno, esa ya es una pregunta personal, por ahí también pueden ayudarse con uno de sus familiares, ¿ya? Muy bien, evalúo mis aprendizajes, ahí están, hay que poner logrado a todos estos criterios porque tú mismo te vas a autoevaluar, y esperen la tercera parte porque viene la tercera y la cuarta parte, pero ojo, ya suscríbanse, compartan el video para que tenga mayor vistas. A mayor vistas regresamos a publicar la siguiente parte. Nos vemos hasta la próxima, cuídense, chao.